Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra en esta noche. Y este devocional me ha tocado primeramente a mí para meditar en la palabra del Señor. Así es que yo quisiera que antes de comenzar oremos para que Dios toque nuestros corazones a través de su palabra y que su Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer con nuestras vidas conforme a su propósito. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendigo tu nombre, Señor, porque siempre tú tienes cuidado, Señor, de tus hijos donde quiera estemos. Dios mío, gracias por esta palabra que estamos por compartir. Y pido, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que la apliques, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón para poder llevarla a cabo en nuestra vida. Cumple tu propósito en nosotros, Señor, y que siempre tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, yo los quiero llevar esta noche a un pasaje muy interesante que encontramos en el libro de Números 15, del 37 al 40. Usted lo puede buscar en la Biblia, en la versión de su Biblia de su preferencia, pero yo voy a usar la versión Dios habla hoy. Y esos versículos leen, empezando del versículo 37, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas con flecos en el borde de su ropa. Las borlas deben ser de hilo morado. Así, cuando ustedes vean las borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los cumplirán, y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán, y estarán consagrados a mí, que soy su Dios. Yo no sé si usted padece del mismo mal mío a veces, no siempre, pero llegamos a una edad en que se nos olvida todo. Y algunas personas se inventaron ponerse algo así en el dedo, ¿verdad? Para recordarse de que tienen que hacer algo o algo que deben de tener presente en su memoria para no olvidar hacerlo. Mi esposo me dice: si se te olvidan las cosas, escríbelas, pon una alarma, ponlas en la puerta para que cuando salgas no se te queden. En fin, hay muchas formas de cómo nosotros podemos ayudar a nuestra memoria que no se nos olvide y no ponerlo como excusa de que se nos olvidó y simplemente se nos olvidó. Entonces, Dios sabe del mal que padecemos y Él le pidió al pueblo de Israel, primeramente, Dios siempre apelaba a su pueblo para que en el momento de una prosperidad, cuando Él lo fuera a meter a la tierra prometida, cuando tuvieran casas, cuando estuvieran bien, no se olvidaran de poner en práctica los mandamientos que les había dado a través de Moisés. Entonces, como sabe del mal que padecemos, pues Él dijo: no, mejor les dejo un recordatorio, ¿verdad? Para que cada vez que lo vean se acuerden que tienen que acordarse de que tienen que cumplir los mandamientos. Y por eso este pasaje pues es bien interesante, porque Él mandó a hacer unas borlas. Si usted no conoce las borlas, estas son las borlas. En inglés son tassels, y la palabra en inglés se asemeja un poquito más a la palabra en hebreo, que es tzitzit, algo así. No hablo hebreo, pero se escribe con T, Z-I-T, Z-I-T. Esa es la palabra en hebreo para estos flequitos que ellos tenían que poner en los bordes de sus vestiduras para recordarse de los mandamientos que Dios les había dado. Luego, después del exilio, estos flequitos ya no lo usaba todo el pueblo, sino que los dejaron para un lado y simplemente se usaban los flequitos para cosas ceremoniales, y usualmente lo usaban solamente los líderes religiosos, no todo el pueblo. Pero el origen de por qué los israelitas tenían que usarlo es lo más importante. Y hasta la fecha yo investigué esta palabra y me puse a investigar lo que significaba tzitzit, pero simplemente son esos flecos que ellos añaden
a lo que se ponen como un manto y al final del manto ustedes van a ver los flecos. Otros judíos los usan alrededor de su cintura y todos esos flequitos están cayendo. Cada cosita de flequitos lo dividen en 8 con 5 nudos. Entonces, la idea es que la palabra tzitzit en hebreo, cada letra tiene un valor, un número. Entonces, el conjunto de todas las letras suman 600. Los 5 nudos más los 8 partes en que dividen los flecos suman 13. Entonces, 613 suma todo lo que eso simboliza. ¿A qué se refiere 613? 613 mandamientos que están en el Torá. Eso es de acuerdo a las tradiciones judías que existen hasta el día de hoy. Entonces, cuando usted vea un tazo en una graduación o, bueno, este es mi marcador de libros, a mí me gustan los marcadores de libros así. Entonces, usted recuérdese de esos flequitos que Dios dejó al pueblo de Israel para memorizar su palabra. Entonces, dejemos a un lado los flequitos. Vamos con qué propósito Dios los dejó. Y eso es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Entonces las borlas o los flecos en el borde de la ropa de los israelitas tendrían el objetivo de recordarles todos los mandamientos que Dios les había dado, con el propósito que los obedecieran. Y al obedecerlos dejarían de ser desleales y no dejarían llevarse por sus propios pensamientos y deseos. Hermanos, cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios y nos vamos en contra de lo que la palabra de Dios establece, queremos imponer nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestra propia voluntad. Y eso, pues nosotros desde que empezamos a ser discipulados, ¿verdad? Sabemos que tenemos que morir a nosotros mismos. Ya no se puede hacer como yo pienso, como yo digo, como yo quiero, como a mí me gusta. Muchas veces las cosas, ¿verdad?, van fuera de control y si no se hace como yo pienso, digo o me gusta, pues tomo decisiones que a veces no están en la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, vamos a ver que en este pasaje me interesó ver que Dios le dijo a su pueblo que al ponerlos en práctica, o sea, al cumplir los mandamientos, no se dejarían llevar por sus propios pensamientos y deseos, sino por la voluntad de Dios en su vida. Y pues esas borlas o flecos les iban a recordar, ¿verdad? En Deuteronomio 5, 29 y los versículos 32 y 33, antes de entrar a la tierra prometida, Dios les vuelve a recordar lo importante que es recordar los mandamientos de Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Recordar es lo que están haciendo Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir repetición de la ley, o sea, como quien dice, ya te la di, pero ahora te la recuerdo nuevamente antes de que entres a poseer la tierra. Entonces, el versículo 29 dice, deseo que ellos me respeten y obedezcan siempre todos mis mandamientos. Así todo les irá bien a ellos y a sus descendientes para siempre. Hermanos, si como personas y luego al extendernos como padres, al tener hijos, lo que nosotros hacemos y practicamos y aprendemos de la palabra, eso lo pasamos a la siguiente generación. Y eso es lo que le estoy diciendo. Esto será para ti, para que te vaya bien a ti y a ellos, a tus descendientes para siempre. Eso es lo que Dios quería establecer en medio del pueblo de Israel. Y en el versículo 32 del mismo Deuteronomio 5 dice, asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene, sin desobedecer ninguno de sus mandamientos. Vivirás como el Señor tu Dios te ordene, de tal forma que sigas con vida y puedas prosperar y vivir mucho tiempo en la tierra que ocuparás. Entonces, me estoy dando cuenta que la palabra, al vivirla y al cumplirla, al tenerla en nuestra mente y obedecerla, nos da vida y nos hace prosperar en todas las áreas de nuestra vida. O sea, nosotros no hablemos solamente de una prosperidad económica, sino de una prosperidad integral.
Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros prosperemos, y a qué yo le llamo o veo que es la prosperidad, es cuando nosotros avanzamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Para mí eso es prosperidad. ¿Por qué? Porque voy avanzando en esa meta que Dios ha establecido para mí personalmente dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Y usted ve, cada uno tenemos diferentes funciones, diferentes dones. Todos somos miembros los unos de los otros, pero cada uno tiene una función específica y cada uno va a ir a dar cuenta a Dios, no de toda la iglesia, sino de nosotros mismos. Y ahí es cuando viene el compromiso de mío con Dios, el suyo con Dios. Usted no va a ir a dar cuenta de nadie más y mucho menos ir a poner excusas, pues Dios nos conoce. No tenemos excusas delante de Dios, aquí tenemos la palabra. Entonces, cuando yo veo este pasaje de que nosotros debemos de recordar la palabra de Dios, bueno, en este caso los israelitas, ese fue el método que Dios usó y tanta cosa que Dios usó para darles la palabra, para repetírselas y para que no se fueran a olvidar de ellas. Sin embargo, más adelante, cuando Jesús viene a esta tierra, les enseñó a sus discípulos. Y cuando estaba enseñando a sus discípulos, les dice en Mateo 23:5, refiriéndose a los maestros de la ley y a los saduceos, ¿verdad? Entonces dice, todo lo hacen para que la gente lo vea. Aquí están incluyendo los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, ¿verdad? Todo lo hacen para que la gente lo vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y se ponen ropas con grandes borlas. O sea que hasta el tiempo de Jesús todavía se usaban esas borlas, esos flecos en la vestidura de esos hombres. Pero el propósito por el cual dejó Dios las borlas en los vestidos de los israelitas perdió su propósito. Porque cuando Jesús denuncia a estos hombres, dice que usan todo lo religioso, tienen la palabra escrita en sus frentes y cargan los flecos para recordarles la Torá. Sin embargo, vivían vidas de apariencia, vidas de hipocresía. Y por eso es que Jesús les habla a sus discípulos y les dice, todo eso que ellos están haciendo queda como un desperdicio porque no es el propósito por el cual se estableció. Entonces, veo yo que esos adornos, ¿verdad? En las vestiduras de estos hombres eran adornos de orgullo espiritual. Y es ahí cuando, hermanos, nosotros no nos podemos jactar de cuánta palabra conocemos, tampoco de cuánta palabra cumplimos, sino el fruto que nosotros estamos dando a través de esa palabra que está transformando nuestras vidas. Y olvídese de la jactancia personal. Toda la gloria va para Dios conforme a lo que nosotros hacemos para Él, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a exigir o pedir cosas que le corresponden a Dios. Nosotros simplemente, como dicen todos los apóstoles y todos los que sirvieron a Dios, los profetas, somos siervos de un Dios vivo. Entonces todos somos hermanos. Si tenemos diferentes responsabilidades, sí, pero todos tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla en práctica. Y eso es creo yo, el centro de o lo básico de este devocional que les quiero dejar en sus corazones. Entonces, nosotros, ¿verdad? Al igual que el pueblo de Israel, estamos comprometidos a cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso que nosotros tomamos en serio de estudiar y ver lo que la palabra dice para guardarlo y luego llevarlo a la práctica se llama consagración. Y Juan 17 del 14 al 19, Jesús oraba por sus discípulos y dice así, yo les he comunicado tu palabra, dice Jesús, orando, él estaba orando. Pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos. En la versión Reina Valera dice, santifícalos en tu verdad, ¿verdad? Pero en esta versión dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo les envío a ellos entre los que son del mundo, y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Entonces, vimos que uno de los propósitos por los cuales los israelitas tenían que recordar los mandamientos de Dios era para no ser desleales. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros, eso de deslealtad quiere decir que he perdido mi propósito de ser leal al propósito por el cual fui llamado. Acuérdense que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios para que anuncie las maravillas, le glorifique. O sea, es un pueblo que Él hizo para sí mismo. Pero como hijos de Dios nosotros somos llamados el pueblo santo de Dios también, porque Él nos ha escogido. Entonces aquí la forma como nosotros nos limpiamos, nos consagramos para Dios es a través de la palabra. Porque la palabra es la que nos confronta con nuestro pecado, y al confrontarnos con nuestro pecado nos quiere llevar a un arrepentimiento para nosotros entregar nuestra vida al Señor. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra, tenemos que ver qué es lo que la palabra nos dice para ponerlo en práctica, no solamente para conocer más de la Biblia, porque eso se quedaría como muy hueco. Lo importante al estudiar la Biblia es que esa palabra nos transforme nuestra manera de pensar para luego cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, necesitamos un recordatorio, ¿verdad? Y Jesús en Juan 8, 31, 32, también hablándole a sus discípulos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús y la verdad es su palabra. Entonces, a medida que nosotros conocemos más la palabra de Dios, más tendríamos que acercarnos a la voluntad de Él para nuestra vida. Es bien importante que Jesús dijo que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceríamos esa verdad, y esa verdad nos va a hacer más libres. Créame, hermano, que a medida que nosotros conocemos la palabra, somos más libres de muchas cargas que traemos de nuestra vida pasada. Mucha manera de pensar que nos da dolor de cabeza, mucha manera de actuar que nos meten problemas. Pero a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos santificando, nos vamos consagrando más a Él, porque yo digo, wow, esto nunca lo había visto en la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque me la diste a mí. Ayúdame a ponerla en práctica. Ayúdame a que yo me pueda esforzar para hacer tu voluntad. Hay cosas que no nos van a gustar porque apelan a la carne. Porque muchas veces, ¿verdad? La carne se opone contra el deseo del espíritu. Pero a medida que nosotros vemos que la palabra de Dios es efectiva en nuestras vidas, esa palabra nos va dando vida, y no solamente vida física, sino importante, la vida eterna. Y ahí es donde nuestro corazón está, ¿verdad? En donde ir a habitar donde Jesús está eternamente. Entonces, también en Juan 15, 3, 7 y 10, 14, esos versículos en Juan 15 son bien clave. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si usted ve, vuelve a hablar de limpieza. Eso significa consagrado. Consagrado significa separarse, apartarse con un propósito. Entonces Dios nos ha separado del mundo, nos ha apartado para su propósito. Y ese propósito pues viene, ¿verdad?, de consagrarnos día a día a través de la palabra. Pero aquí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y hay que seguirnos limpiando. Porque el versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una vida de justicia nos lleva a que Dios escuche nuestras oraciones.
lo cual es importante cuando nosotros vivimos una vida cristiana, leer la palabra y orar. Pero no podemos estar orando sin vivir la palabra, porque Dios ve nuestra vida, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, si permanecemos en su palabra, dice aquí este versículo que Él va a contestar nuestras oraciones. El versículo 10 al 14 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mire qué lindo estos versículos, porque Dios dice, Jesús enseñando a sus discípulos, dice que uno de sus mandamientos es que nos amemos unos a otros y que permanezcamos en su amor. Y si hacemos si llevamos a cabo sus mandamientos en nuestra vida, permaneceremos en su amor. Y no solamente vamos a permanecer en su amor, sino que dice que nos va a llamar amigos suyos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que nosotros somos amigos de Dios si llevamos a cabo la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo más importante, yo creo que Dios quiere que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, vivamos en amor. Y estos versículos siempre resaltan en toda la escritura que nos amemos unos a otros. Pero ¿cómo nos vamos a amar a unos a otros si siempre estamos haciendo nuestra voluntad? Entonces la forma de dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios es conocer la palabra y permanecer en ella. Porque el reino de Dios es un reino de amor. Todo va a pasar excepto el amor. Y 1 Corintios 13 dice que yo me puedo matar, puedo ser quemado, puedo ser entregado, puedo estar muy ocupada en la iglesia, hermano. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la esencia de conocer la palabra de Dios es vivir en amor. Y los quiero llevar al último pasaje para reflexionar. Marcos 12, 28 al 34. Y esto se refiere al gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Incluye todo nuestro ser amar a Dios, ¿verdad? Le dijo a Jesús, es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, ¿en qué viene a terminar el recordar la palabra de Dios, el guardarla, el ponerla en práctica? Viene a redundar en que nosotros amemos a Dios, ¿verdad? Si amamos a Dios, va a transformar nuestra manera de pensar, por ende nuestra manera de vivir. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más le amamos a Él y menos ofendemos a nuestro prójimo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con amor, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, hermanos, esta parte es para reflexionar cómo he estado viviendo mi vida cristiana hasta el día de hoy. Hemos pasado ya casi un año encerraditos, cuánto tiempo hemos dedicado en reflexionar la palabra, pero quizá hemos leído la palabra y lo hacemos como algo religioso, ¿verdad? Ya oré, ya leí la palabra, ya cumplí con mi tarea y sigo igual. No, acuérdese que vamos a entrar a un nuevo año. Y lo más importante que viene es
conocer la palabra. Si hasta este día usted y yo no nos hemos tomado el tiempo para conocer la palabra y sobre todo memorizarla, hermanos, hemos dejado de memorizar la palabra. Hemos dejado de estudiarla, de indagar, de ir más allá, escudriñar las escrituras. Le dijo Jesús a sus discípulos, a los fariseos y saduceos, porque os parece que en ella obtenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque en la palabra nosotros encontramos el anuncio del Mesías que salva nuestras almas. Casi que todo el Apocalipsis, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se habla del Mesías, ¿verdad? Del Mesías que vino y del Rey que vendrá. Siempre apunta a Jesús. Entonces, si los fariseos y los saduceos conocían las Escrituras, ¿por qué no reconocieron al Hijo de Dios cuando vino a la tierra? Había algo allí que estaba pasando, y es que estaban cumpliendo con ritos religiosos, pero no estaban viviendo la palabra para la cual Dios la había dado. Se quedaron en tradiciones solamente. Pero Dios, ¿verdad? En su misericordia envió a su Hijo para darle sentido a la palabra y vino a discipularnos con un evangelio que transforma vidas, y que no solo transforma vidas, sino que alcanzamos la vida eterna cuando esa palabra es predicada. Yo te digo, si tú no conoces la palabra, dice que en el tiempo presente a Dios le ha placido hablarnos a través de su Hijo. Él es el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. La mejor forma de nosotros decirte la palabra hablada es presentarte a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Siempre la palabra nos va a apuntar a Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da testimonio de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir las pisadas de Jesús en cuanto a su manera de vivir. No una vida de apariencia religiosa, sino una vida consagrada a Dios como hijos de Él. Y que pide Dios que no nos dejemos llevar por nuestros propios pensamientos y deseos, sino que muramos a nuestro yo y hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiera Dios que esta palabra haya llegado a tu mente y a tu corazón, y que a través de esta palabra tú puedas dar un vistazo a lo que la palabra de Dios dice, para que encuentres la salvación a través de ese Mesías prometido que es Jesucristo. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida. Y Él es el único que te puede dar ese gozo que tú buscas, esa paz que el mundo no te la puede dar. Nada te puede dar esa paz y esa confianza que un día vamos a estar con Él por una eternidad. Esa es nuestra esperanza, porque su palabra lo dice, su palabra es verdad, y esa promesa, una vez nos volvemos hijos de Dios, nos pertenece. Entonces nosotros vivimos una vida de fe, porque la fe viene por el oír, y al oír la palabra de Dios. Siempre la palabra juega un papel muy importante en los hijos de Dios. Así es que mi reflexión de esta noche es esa. No te olvides de estudiar la palabra de Dios, pero más que conocimiento, lo poco que tenemos o conocemos en nuestra memoria, hay que vivirlo y ponerlo en práctica para glorificar a Dios en nuestra vida y para servir a otros. Así es que yo te doy gracias en esta noche por haber puesto atención a esta reflexión, pero quiero orar para que aquellos que no han conocido a Dios tengan la oportunidad de conocerle antes que sea demasiado tarde. Amén. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, en esta noche. Gracias por esta reflexión tan maravillosa de tu palabra, Señor. Gracias por ese recordatorio que siempre nos das, que permanezcamos en tu palabra, Señor. Y sobre todo, Dios mío, que al permanecer en tu palabra, Dios mío, te honremos y te glorifiquemos al ponerla en práctica y dar testimonio de ella a través de nuestras vidas. Dios mío, ese gran mandamiento de amarte, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, Padre Santo, que sea más veraz en nuestras vidas a medida que pasa el tiempo y el conocimiento de tu palabra, Señor, nos imprime, Señor amado, nuestra mente y nuestro corazón. Padre, que el mundo pueda ver, Señor, que en realidad estás transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir.
Dios mío, que podamos servir, Señor, con amor, para que no seamos, Señor, metal que resuena o címbalo que retiñe, viviendo vidas de apariencia, Señor, haciendo mucho, pero haciendo nada, Señor, por poner en práctica tu palabra. Dios mío, que el amor nos invada como iglesia al servirte a ti, Señor, al tratar a nuestro prójimo, porque ese es el segundo grande mandamiento, Señor, que así como te amamos a ti, amemos también a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor del cielo, en esa negación personal que debemos de tener día a día. Ayúdanos a pasar por alto las ofensas. Ayúdanos a soportarnos unos a otros mientras maduramos, Señor amado, porque nuestra meta es madurar espiritualmente para ya no ser niños espiritualmente, Señor amado. Y en esa madurez que nosotros alcancemos, hagamos las cosas con el verdadero propósito por el cual tú nos has dejado en esta tierra, y es demostrar tu amor a través de nuestras vidas a aquellos que lo necesitan. Dios mío, presentamos esta palabra, Señor, y oramos por aquellos que no te han conocido todavía. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que todavía no has venido, Señor, porque estás esperando por amor a ellos, que ellos lleguen al arrepentimiento para que nadie se pierda. Padre, aquellos a quien amamos, Señor, alcánzalos con esa misericordia, Señor, y que este evangelio, Señor amado, que son buenas nuevas de salvación, pueda ser llevado a sus corazones y pueda ser recibido y plantado, Señor, en cada vida, para que pueda llevar mucho fruto de acuerdo a tu propósito y tu voluntad en cada uno de aquellos que la reciben. Señor, desde ya te damos gracias y bendecimos su nombre, Señor, porque lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y ha sido una bendición. Un abrazo para todos, ¿verdad? Que el Señor les siga guardando y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.